Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes. Le quiero dar gracias a todas las personas que hicieron el esfuerzo por invitarme de nuevo a esta ciudad, y quiero comenzar pidiéndole al Señor su santa palabra para que vivamos este momento en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 1, desde el versículo 5. Espero que esté viendo bien. Ay, gracias. Sí, perfecto. Dice: misión de Tito en Creta, selección y cualidades de los presbíteros. El motivo de haberte dejado en Creta es que pongas en orden las cosas que aún lo requieren y constituyas presbíteros en cada ciudad conforme a las instrucciones que te di. Que sea alguien irreprochable, casado una sola vez, que tenga hijos creyentes, no acusados de vida desenfrenada ni rebeldes. Porque es preciso que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprochable, no arrogante ni colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni propenso a ganancias turbias, sino hospitalario, amante del bien, sobrio, justo, piadoso, dueño de sí mismo, que mantenga con firmeza la palabra fiel, que ajuste a la enseñanza recibida, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y corregir a los adversarios. Palabra de Dios. Pues en esta noche yo quiero compartir con ustedes una reflexión que tiene que ver primero con el estado en que está la iglesia hoy y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de vivir la misión para la cual Dios nos creó. Nosotros tenemos muchas ideas de nuestra fe. La mayoría de nosotros, especialmente en este lado del mundo, hemos nacido católicos, y algunos han entrado a la iglesia más tarde, pero en general es muy común que en todo este lado del mundo, en Latinoamérica, nosotros somos católicos de cuna y hemos heredado la fe. Desde niños despertamos dentro de la iglesia y heredamos la iglesia de la misma forma que heredamos costumbres de nuestros padres, de la misma forma que heredamos cultura de nuestra sociedad, de la misma forma que heredamos historia de la humanidad, de la misma forma que heredamos todo lo que conocemos. Y más adelante Dios se hace más presente en nuestra vida católica porque nos ha ungido desde niños con su Espíritu, que es una gracia sobrenatural. Y entonces el Señor se va haciendo presente a medida que nosotros nos vamos despertando a esta vida y nos va mostrando lo que quiere de nosotros y la razón por la cual nosotros somos quienes somos, católicos. ¿Qué es un católico? Un católico es un instrumento eucarístico de reparación. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos el ejército de Dios en la tierra. Ustedes saben, por ejemplo, que México tiene un ejército y el ejército de esta nación es responsable de la seguridad de todos los ciudadanos. Y cuando se enlistan al ejército, se enlistan con el compromiso de que tienen que dar hasta su vida por la nación, porque tienen que pelear hasta la muerte si es necesario. Pero los militares no tienen más derechos que el resto de los ciudadanos civiles. Todos son ciudadanos y todos tienen los mismos derechos. Pues eso es lo que sucede con toda la humanidad y los católicos. Nosotros católicos somos el ejército de Dios, la iglesia del Señor, la única iglesia del Señor, la continuación del judaísmo. Y nosotros somos el ejército que vela por la seguridad de todas las almas, de toda la humanidad entera.
porque así nos constituyó el Señor desde que nos creó con esa misión. Eso no nos hace ni mejores que los otros, ni en ninguna forma tenemos algo diferente en relación con nuestra vida humana. Lo único es que tenemos una misión y somos responsables de cumplirla. Y el Señor nos llamará en lo que nos dio. Si una persona nació en la India y es hindú, en una religión que no es una religión de Dios, sino una religión humana, una religión inventada por hombres. Cuando esa persona muere y se presenta ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que es el juez de toda la humanidad entera, y por eso se dice que la salvación solo se logra en Jesucristo, porque Jesús es el juez de todos los seres humanos, porque Él los creó a todos, nos creó. Por lo tanto, si es hindú, aparece ante el Señor no le va a hablar de su hinduismo, ni lo va a llamar a cuentas en su hinduismo, porque eso es inventado por hombres. Le va a hablar de su corazón, de su vida, de su conducta, de las obras del amor en su vida. De eso le va a hablar. Como dice San Juan de la Cruz, al final de esta vida todos seremos juzgados en el amor, pero al que más se le da, más se le exige. Y entonces a nosotros el Señor nos dio su iglesia, una iglesia que Él mismo vino personalmente a constituir. Y miren ustedes que la iglesia nuestra comienza a ser constituida en el altar de Melquisedec con las ofrendas de Abraham. Ahí comienza a ser edificada nuestra iglesia, porque nosotros somos la continuación del judaísmo. Y dense cuenta que Abraham ni siquiera era judío todavía hasta más de 80 años cuando el Señor lo llamó a su ministerio para que fuera el padre de la fe, y de él sale Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus de Israel, y viene la alianza que hace Dios con Abraham y esa promesa que se cumple a través de todo un pueblo que constituye el Señor, recogiendo un hombre que era un pagano, pero que había sido creado por Dios para ser el padre de la fe, solo que lo llamó a más de 80 años de edad, porque así de misterioso es Dios. Sin embargo, desde ahí comienza nuestra iglesia. Dense cuenta que en el altar de Melquisedec se celebra con pan y con vino. En ninguno otro altar del Antiguo Testamento se celebra con pan y con vino, sino que se celebra con sangre de animales sacrificados a Dios. Esto es cuando comienza la tribu de Leví a ser el sacerdocio al que fueron llamados, que preparaba la encarnación de Jesús. Nosotros somos la nueva creación en Jesucristo. Nosotros hemos nacido con la alianza ya realizada. Dense cuenta que en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Dios atravesando esos 40 años de desierto y yendo hacia la tierra prometida. Llevaban el templo del Señor, llevaban esa arca de la alianza que estaba encargada de la tribu de Leví de cuidarla, y ahí con todo en la honra que la llevaban, y lo que llevaban era la vara de Aarón que había florecido, las tablas de los 10 mandamientos y una muestra del maná, y ese era el santuario de Dios que tanto cuidaban. Nosotros ya, al encarnarse Jesucristo, tenemos el Dios soberano, el Dios todopoderoso encarnado, hecho hostia, y nosotros tenemos el tabernáculo del Dios vivo, y somos los nuevos sacerdotes de la nueva creación en Jesucristo, equivalentes como a la nueva tribu de Leví. Y dense cuenta que para nosotros, los judíos de la tribu de Leví eran los sacerdotes de las otras 11 tribus, nada más. No eran sacerdotes para el resto de la humanidad, sino que estaban preparando la llegada de Jesús, que iba a traer la salvación para toda la humanidad entera.
no solo para los judíos. Y hoy estamos nosotros en este lugar celebrando primero esos misterios de que Dios nos hizo católicos, nos ungió con su Santo Espíritu y somos hijos de la luz, parte de la nueva creación de Jesucristo como sacerdotes de su iglesia. Usted tiene que acordarse que cuando yo utilizo la palabra sacerdote, me estoy refiriendo al bautismo, porque el sacerdote sacramental que está consagrado en los sacramentos es el sacerdote que ejerce las funciones del templo, pero nosotros somos sacerdotes por el bautismo, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos da el ser profeta, el ser rey y el ser sacerdote, porque nosotros somos del reino de Dios. Y en este sacerdocio tenemos como responsabilidad toda la humanidad entera. Yo quiero compartirles a ustedes esto que tengo en mi corazón con relación a lo que estamos haciendo nosotros hoy con este sacerdocio, con esta responsabilidad que Dios nos dio. ¿Cuántos de nosotros esta noche tenemos la conciencia de quiénes somos? Les voy a poner ejemplos. Si usted es un católico que va a misa, que se confiesa de vez en cuando, que hace obras de caridad de vez en cuando, que participa en las estaciones litúrgicas como la Semana Santa, la Navidad y algunos otros eventos durante el año, pero el resto del tiempo que usted no está haciendo cosas de la iglesia, usted vive una vida independiente a la iglesia, en la cual no hay ninguna relación con Dios ni con la iglesia, pero usted es muy de la iglesia cuando está haciendo cosas de la iglesia. Viene con mucho respeto, es una persona muy prudente, muy bien comportada en todo sentido, pero cuando usted no está viviendo las cosas de la iglesia, usted es un hombre del mundo, porque le está sirviendo a sus preocupaciones del dinero, de sus placeres, de sus ambiciones, y en esas cosas no necesariamente tiene todo en la voluntad de Dios. Usted está tomando algunas decisiones que no son nada santas, está haciendo cosas que no son del todo tan honestas, está actuando en una forma en la cual no necesariamente tiene caridad, está en una conducta que no necesariamente es paciente, ni tolerante, ni compasiva, y de pronto tiene decisiones tomadas en las cuales usted está utilizando el prójimo, manipulando el prójimo para su propio beneficio o para el beneficio de su familia. Entonces yo le diría, si usted es ese católico esta noche, pues hay que despertarse, porque el Señor quiere que usted entienda de que un católico nació para ser un soldado de Dios y por lo tanto no puede ser un soldado que parcialmente está en la milicia. ¿Ustedes se imaginan que a usted lo recluten al ejército y entonces usted va al ejército los domingos, de vez en cuando algunas de las presentaciones militares, y el resto del tiempo cuelga su uniforme y se va a hacer otras cosas? Eso no sería un soldado verdadero del ejército, sino que es como un voluntario que se presta en el tiempo que le sobra para servir en la milicia. Pero el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros para despertarnos es que tenemos que ser católicos 24 horas al día. Usted tiene que dormir como católico, levantarse como católico, comer como católico, vestirse como católico, pensar como católico, sentir, hablar, comer, todo como católico, amar como católico, perdonar como católico, tolerar como católico. Y eso lo tenemos que hacer todo el tiempo, todos los días, hasta el final de nuestra vida. ¿Usted se imagina que a usted lo esté cuidando el ejército aquí en esta ciudad, porque la ciudad está en peligro y los soldados que lo están cuidando a usted están por ahí dormidos en una esquina, o por ahí fumando y tomando, o descuidados completamente con las armas en el suelo y la ciudad llena de enemigos?
¿cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría totalmente desprotegido? ¿No tendría confianza en ese ejército? Y eso es lo que sucede con un católico que supuestamente está llamado a ser católico 24 horas al día, pero está por ahí en una fiesta con gente que no es de Dios, sino del mundo. Entonces no es capaz de testificar su fe y se funde con ellos para no tener absolutamente ninguna diferencia con ellos y simplemente los imita en sus costumbres, vive en esa vida social y su fe queda suspendida mientras usted comparte con ellos, y en ese momento deja de ser católico, sino que vuelve a ser católico cuando se va de la fiesta, y durante la fiesta usted hace todo lo que hacen la gente que no es de Dios. Esto es lo que normalmente está ocurriendo en el mundo de hoy con el católico de hoy, y luego viviendo así, comportándonos así, y nos quejamos de que el mundo está al revés, nos quejamos de la violencia, nos quejamos de la degeneración del mundo, de que hay homosexuales casándose, adoptando hijos, de que hay manipulaciones genéticas espantosas, de que legalizaron el aborto, de que legalizaron la eutanasia, que están buscando legalizar el bestialismo, o sea que hombres que tienen sexo con animales y quieren legalizar eso también. Entonces nos aterramos de todo eso. Pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que nosotros como católicos somos responsables de todas las almas, de toda la humanidad entera, porque nosotros somos los instrumentos eucarísticos de Dios. ¿Ustedes creen que nosotros comulgamos simplemente para beneficiarnos nosotros y para estar en paz con Dios y para cumplir con ese sacramento? Eso es una parte elemental de la comunión. Nosotros comulgamos porque al comulgar, si estamos en gracia de Dios y bien preparado el corazón, como lo debemos tener a través del sacramento de la confesión, en el momento en que comulgamos, el Señor convierte nuestra sangre en sangre de Cristo, o sea, nos cristifica, y con esa sangre nuestra el Señor compra la salvación de un alma. Cuando usted está comulgando, en ese mismo momento, si usted está en gracia de Dios, su sangre se le convierte en sangre de Cristo, y en ese momento se está muriendo una persona que está en pecado mortal, en peligro de condenarse. Y el Señor, con esa Eucaristía que usted está recibiendo, puede comprar esa alma con la sangre suya que se convirtió en sangre de Cristo por el misterio de la transustanciación que usted está consumiendo. Esto es la realidad. Entonces, nosotros comulgamos no solamente para nosotros, sino que nosotros comulgamos con Cristo para la salvación de las almas. Y esto hay que tenerlo absolutamente claro, para que nos demos cuenta de que no se trata de ser un católico para cumplir la ley, porque hay otro tipo católico, que es un católico que reza mucho, es un católico que permanece en la iglesia con mucha frecuencia, es un católico que vive en muchísimas peregrinaciones, es un católico que inclusive ayuda en la iglesia en muchos ministerios, es un católico que inclusive da dinero a la iglesia. ¿Y qué sucede? Que lo que pasa es que su religión puede que sea una religión que está buscando tan solo los beneficios de la protección de su familia, de sus amigos, de la gente que Dios le dio inmediatamente en su vida. Pero ese católico de pronto no tiene absolutamente ninguna gota de amor ni ninguna preocupación por el resto de la humanidad. O sea, el resto de la humanidad, sálvese como pueda. Pero yo me preocupo por mis seres queridos, por mis amigos y la gente que directamente me beneficia. El resto es como un video, el resto pasa como el ganado, el resto parece que fueran palomas que volaron por el lado mío, porque yo no tengo ninguna preocupación por ellos. Hasta el punto que yo puedo, antes de acostarme, bien acomodadito en la cama, mirar 2 horas de noticias, y me aseguro que me voy a sintonizar en las noticias que me muestren más tragedias, porque si me muestran una noticia de un matrimonio todo hermoso,
florecitas y niños de pajecitos y trompetas y esto, inmediatamente cambio de canal. Porque yo quiero el canal donde decapitaron 20, donde se explotó una ciudad entera, donde se quemaron 40, y eso es lo que quiero ver. Y entonces, cuando termine de ver toda esa tragedia humana, apago ese video y me acuesto a roncar, porque esa gente no existe en mi corazón. Cuando menos diría el otro día, ¿viste los que se quemaron en la India? Y el otro, sí, qué horrible, pero nada en el corazón por ellos. Ni siquiera se arrodillaron al lado de la cama antes de acostarse para rezar un Padre Nuestro por toda esa gente que vieron que se murió, las tragedias de ese día, ni una oración. Entonces, ¿qué tan buen católico puede ser usted? Para nada. Si usted se muere y aparece ante el tribunal del Señor, le aseguro que va a estar muy disminuido. No va a estar en la plenitud del reino de Dios, porque le faltaba mucho amor. Le faltaba entender lo que es la verdadera voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender ahora, mientras vivimos esta realidad temporal, en este tiempo de gestación espiritual, que es el tiempo para que el alma tome el suficiente alimento, la suficiente fortaleza, para que cuando termine esta vida material pueda salir del cuerpo y por todo el amor que ha acumulado, por el amor que ha dado a toda la humanidad, se pueda elevar hacia Dios y salir de este destierro. Porque quiero decirles esto, para que podamos tener un entendimiento de dónde es que estamos, tenemos que localizarnos. Jesús bajó del cielo y cuando se fue, regresó al cielo, se volvió a subir. ¿Y qué hizo Él? Bajó a visitarnos y nos dijo: ustedes son prisioneros, están muertos en el pecado. Yo vine a liberar los prisioneros. Yo vine a darles vida eterna, porque ustedes están muertos. Si me imitan, si me aceptan como el Señor, si caminan sobre mis huellas, yo los llevaré de regreso a donde pertenecen. Me los llevo a la casa del Padre. Y nos dijo exactamente dónde estábamos. Nos mostró que estamos desterrados por culpa del pecado original, que estamos en la prisión de un cuerpo que se va a morir y que no lo podemos evitar, pero que Él vino a volverse un puente entre esta mortalidad y la inmortalidad de nuestra alma, y que si logramos caminar a través de ese puente que se llama Jesucristo, alcanzamos la vida eterna y rescatamos el paraíso que habíamos perdido por culpa de nuestros primeros padres. Y si nosotros entendemos esto, ya sabemos que la tierra no es un paraíso. Por esa razón Jesús, cuando se encarnó, siendo el Rey de todos, siendo el Creador de todos, el Dueño de todos, el que todo lo puede, todo lo sabe, el que está omnipresente, o sea, presente en todos y en todo momento, todo el tiempo. Ese Jesús, cuando apareció entre nosotros como ser humano, humanizado, su divinidad, se posa su cuerpecito al nacer sobre la paja de un pesebre en un portal de Belén, ni siquiera en el inn. ¿Y quién es el que nos está diciendo acá de que estamos en el mundo de tránsito? Somos peregrinos. Es Dios mismo que había podido nacer en el castillo más grande, había podido escoger la gente más importante de la tierra para que lo viniera a adorar, hubiera podido hacer las cosas más majestuosas y poderosas. Pero ¿cómo apareció Jesús? Apareció así de pequeñito, como nada, y a invitarnos a no enamorarnos de este mundo temporal, y diciéndonos: Dios les dio el don de la vida, que es maravilloso.
pero tienen que obedecerme a mí para que puedan salir de acá, porque están desterrados y nacieron en el destierro. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, se darán cuenta que el pueblo hebreo estaba desterrado en Egipto por 430 años. Habían nacido varias generaciones de judíos en Egipto, y esas generaciones, a pesar de tener sangre judía, tenían cultura egipcia. Obviamente, llevaban mucho tiempo en Egipto. Y cuando Dios los sacó de Egipto, los tuvo que volver a rehacer judíos, porque se les había olvidado todo. Acuérdense que cuando Moisés se demoraba mucho para bajar de la montaña, los encontraba adorando palos y piedras y becerros, porque eran egipcios de cultura, judíos de sangre. Y el Señor le tocó enseñarles, y muchos murieron y no alcanzaron a pasar a la tierra prometida. En un solo día, una vez murieron como 23,000 por fornicar. ¿Cómo estarían de pervertidos por la cultura egipcia? Que hacían tremendas orgías, que eran cosas de paganos, no eran cosas de judíos. Otro día tentaron a Dios y le dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos mejor comida, allá nos iba bien. En un solo día murieron más de 20,000 por tentar a Dios. Y así Dios los educó para que volvieran a ser judíos. Pues hoy el Señor no está haciendo nada diferente. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor hoy? Nosotros estamos iguales que los judíos que Moisés sacó de Egipto, porque el mundo en que vivimos nosotros se llama Egipto, que es el mundo materialista. Y hoy nosotros le estamos haciendo más culto a las cosas del mundo que a Dios. Ustedes se dan cuenta que dentro de la Iglesia Católica hoy es muy común encontrar sacerdotes, monjitas, católicos muy distinguidos y muy educados, practicando paganismo oriental en la Iglesia, numerologías, enneagramas, péndulos, cristales, velas, magnetos, toda clase de simbología oriental, yogas, quién sabe cuánto. Y si usted va a denunciarles eso, le hacen lo mismo que le hacían a Moisés. Lo quieren cortar la cabeza, porque dicen: ¿quién eres tú? Eso es fanatismo. También no seas exagerado. Pero ¿sabe qué están haciendo? Cometiendo abominaciones, porque están trayendo cosas de dioses extranjeros. Usted sabe que Dios detesta que nosotros traigamos cosas de dioses extranjeros y las practiquemos y las utilicemos. Esa es una realidad. Dios es un Dios celoso y no quiere que nosotros traigamos cosas de paganos y las utilicemos nosotros como cristianos. Les voy a dar un ejemplo. En el libro de los Macabeos, ustedes encontrarán un pasaje que nos explica muy bien esto. Judas Macabeo era uno de los hijos de este hombre valiente judío Macabeo, que fue el que decidió rebelarse contra los paganos y rescatar el templo de Dios, que lo tenían desacrado completamente, y muchos judíos se habían vuelto paganos y estaban de parte de los paganos y violentaron el templo de Dios, dejaron que hicieran cosas terribles dentro del templo. Entonces estos macabeos se rebelaron y se volvieron unos rebeldes que se fueron a vivir a los bosques, y muchos se aliaron a ellos y Dios estaba de parte de ellos. Y entonces, muy parecido a la historia de los cristeros en México, en una época moderna. Entonces, ¿qué sucede? Que Judas Macabeo era un hombre muy valiente y ganaba todas las guerras contra los paganos. Es más, esos ejércitos de paganos, que eran mucho más numerosos y muchos más armados, le tenían pánico a los judíos, porque los judíos eran mucho menos en números y también en armas, y siempre ganaban. Entonces los paganos sabían que el Dios de los judíos era muy poderoso y le tenían miedo, mucho miedo. Y entonces, después de haber ganado todas las batallas,
Un día perdieron una batalla. ¿Y qué sucedió? Judas Macabeo quedó todo impresionado de qué era lo que estaba pasando y se fue a mirar los soldados que habían muerto, sus soldados. Les abrió sus uniformes y vio que tenían amuletos amarrados al cuello, que le habían quitado a los soldados paganos que habían matado en la última batalla. Y se pusieron esos amuletos para la buena suerte. ¿Qué pasó? Que en la próxima batalla Dios les quitó la bendición y se murieron todos por haber profanado a Dios con los amuletos, porque no podían depender de amuletos. Y dense cuenta hoy cómo es de común tener católicos dentro de la iglesia que se hacen limpias con hierbas, con huevos, que andan con collares para que los protejan del mal de ojo. Se lo ponen hasta los niños, maldicen hasta los niños con esas supersticiones. Hay gente que se asusta si un gato negro los cruza, nunca se meterían debajo de una escalera. Si pasa una mariposa negra, se va a morir alguien. Y todas estas maldiciones de supersticiones las tienen como una forma de vida. Eso es abominaciones, eso lo detesta Dios. Ese tipo de cosas son las que tenemos que limpiar de la iglesia, porque si no, nosotros no vamos a tener la unción que necesitamos para defender esta nación, para defender nuestra familia, para limpiar el mundo del diablo. Porque si nosotros tenemos negocios con el diablo, ¿cómo vamos a hacer para sacarlo de la familia? Muchas veces a mí me preguntan las mamás o los papás, ¿qué hago con mi hijo, con mi hija? Porque mire lo que está pasando. Y yo les digo, más bien piensen qué es lo que tienen que hacer con ustedes, porque algo malo hicieron y las consecuencias las están pagando sus hijos. Miren a ver, ¿no será que de pronto ustedes se pusieron a tener hijos sin casarse? ¿No será que de pronto ustedes han robado, han engañado, han envidiado a la gente, han estado por ahí de ambiciosos, desordenados y han vivido una vida terriblemente alejada de Dios? ¿Y por qué se quejan ahora de que los hijos tienen problemas cuando ustedes nunca han sido fieles, ustedes nunca han hecho lo que tenían que hacer y ahora creen y pretenden de que Dios les va a solucionar sus problemas y andan por ahí de rodillas todos arrepentidos buscando quien les ayude? Pues es que eso es lo que Dios quiere decirnos. Tenemos que despertarnos y volvernos gente real de Dios. Y saben ustedes, cuando ustedes leen la historia sagrada, se darán cuenta que los únicos hijos que se consideran hijos de la luz, hijos de Dios, fueron los que se atrevieron a ser buenos, los que se atrevieron a obedecer a Dios, los que se atrevieron a cumplir con los mandamientos, los que se atrevieron a llevar la cruz de la vida diaria en silencio y con paciencia, sin culpar a nadie y sin resentirse con nadie. Una persona que vive la fe realmente como se debe vivir, no anda por ahí todo herido y ofendido y confundido por lo que le han hecho y porque las cosas no le salen bien en esta vida. No, porque una persona que es de la luz y es de Dios, lleva todas las pruebas y vicisitudes de esta vida, las lleva con gracia y las acepta como su camino y no culpa a nadie de lo que le está pasando, sino que se responsabiliza y nadie lo puede ofender porque no se considera que sea más que nadie ni más importante que nadie y tampoco pretende que la gente lo tiene que amar o que la gente lo tiene que apreciar o que la gente lo tiene que apoyar. No piensa eso. Y por eso piense usted en este momento, si usted es un católico
que está todo amargado, preocupado, deprimido, desesperado, indiferente, con un corazón duro, porque no le han salido bien las cosas, porque usted trata de hacer miles de cosas y le salen mal, porque la gente como que no lo quiere, le han herido muchas veces, tiene un corazón roto y ya no confía en nadie. Si usted está en esa situación, es porque usted no conoce a Dios. Por mucho que esté rezando, por mucho que esté en la iglesia, por muy católico que se considere, ¿cómo así que usted, siendo tan católico, no tiene paz y no tiene gozo y está tan deprimido, tan confundido y tan ofendido? Ese no es un hijo de Dios, ese es un hijo del mundo, un hijo del amor propio. Y estas cosas que yo estoy diciendo no le gustan a la gente, pero con todo el respeto que ustedes se merecen, porque son hijos de Dios, cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes es una piedra viva del templo de Dios, y por eso estoy acá, porque sinceramente vine a compartirles el amor de Dios. Yo no vine acá porque quiero hacer un espectáculo de mí mismo y contarles los dones que Dios me ha dado, las maravillas de lo que he visto. ¡Ay de mí! Si no vengo acá a predicar el evangelio que el Señor me enseñó para la salvación de ustedes, no para hacer un espectáculo de mi vida. Y por eso vine acá, pero tengo que compartirles y decirles lo que el Señor quiere que les diga, aunque les duela, aunque se ofendan, aunque me odien, aunque creen que estoy loco, aunque crean que soy un fanático. No importa, porque así me tiren piedra y así me maten, haré lo que tengo que hacer, porque yo vine a glorificar a Dios. No vine a complacer criaturas humanas, sino a despertarlas para que no se vayan a condenar, porque el diablo es muy astuto y les vende toda clase de historias y toda clase de religiones adaptadas, amañadas a sus necesidades, a sus conveniencias. Si usted se pusiera a entrevistar a los católicos de hoy y se pusiera a hablar con ellos, encontraría cantidades de católicos ¿me oye bien? 1, 2, ahora sí. Encontrarían cantidades de católicos con una religión diseñada a su antojo. Es muy normal encontrar un católico hoy que dice: yo no me confieso, ¿por qué voy a tener que ir donde esos curas que a lo mejor están peor que yo? Yo no necesito un intermediario para llegar a Dios. Usted se puede imaginar hasta dónde puede llegar la soberbia y el orgullo de un ser humano, y esos a veces se atreven a comulgar. Yo les digo esto, les estoy hablando porque yo sé lo que ocurre detrás de estos sacramentos místicamente. ¿Qué sucede? Jesús instituyó el sacramento de la confesión personalmente cuando resucitó. Se le apareció a los apóstoles que estaban encerrados bajo llave, de miedo de los judíos, en el cuarto de arriba, donde más adelante les llega el Espíritu Santo. Y les dijo: los envío en medio de lobos. A quienes le perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y a Pedro le había dado antes las llaves del cielo. Y le dijo: sobre ti y sobre esa roca, que es Pedro, edificaré mi iglesia. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es el poder que Dios le dio a la iglesia, sin importar el estado del sacerdote. Este es el ejemplo. Cuando Jesús envió los apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote, y a todos, incluyendo a Judas, que era un traidor ya, les dio el poder de sacar espíritus del mal de la gente, de sanar enfermos, de multiplicar panes, de resucitar muertos. Les dio cientos de poderes.
Cuando regresaron todos, incluyendo a Judas Iscariote, que era un traidor, todos estaban asombrados de las maravillas que habían hecho en el nombre de Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿por qué Judas, siendo un traidor, tenía esos dones activos? Pues porque el Espíritu de Dios siempre es fiel. Por eso, nosotros como seres humanos hemos sido creados buenos, pero estamos manchados por el pecado original. Entonces, en cada uno de nosotros hay una tendencia a hacer el mal. Por eso San Pablo dice, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y cada uno de nosotros acá podrá dar un testimonio grandísimo de todas las cosas que hemos hecho, de las cuales nos hemos arrepentido horriblemente, porque no queríamos decir eso, hacer eso, y lo hicimos. Y nos metimos en unos problemas que no podemos solucionar en el resto de nuestra vida. Y eso nos pasa a todos. Y entonces Dios, en la persona de Jesucristo, nos dejó a nosotros los católicos un sacramento de la confesión a través de un intermediario que es el sacerdote. ¿Y por qué? Porque si nosotros aprendemos a humillarnos a otro ser humano y doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestra pretensión que crece con el pecado, entonces volvemos a ablandar nuestro corazón. Y es más, cada pecado mortal tiene como guardián un ángel caído y estamos atados a él hasta que la Iglesia nos pueda absolver en el sacramento de la confesión, y el demonio tiene que obedecerle a la Iglesia. Así el sacerdote no sea fiel, porque él está ungido para perdonarnos los pecados. ¿Y cuándo se retiene un pecado y el sacerdote no lo perdona? Cuando usted se va a confesar y le dice, Padre, me acuso que yo he robado mucho. Y entonces el Padre le pregunta, ¿y usted se arrepintió de ese pecado? Sí, Padre, yo me arrepentí. ¿Y usted va a dejar de robar? No, Padre, yo no puedo dejar de robar, porque con eso como y alimento a mi familia. Entonces no le puedo perdonar sus pecados, no le voy a dar la absolución, porque usted se viene a confesar, pero no viene a cambiar. Entonces, ¿para qué se confiesa? Esa es la forma de retener los pecados. O usted vive con una mujer o con un hombre sin casarse, y viene y le dice, Padre, me arrepiento de que vivo en adulterio o en fornicación. Vivo en una unión libre, casado con las leyes del mundo. Y el Padre le dice, y entonces usted decidió ser amigo de Dios, arrepentirse de un pecado mortal en que vive, para que pueda bendecir las personas a las cuales le ha hecho daño con su mal ejemplo y volver en amistad con Dios. Es que no puedo porque ya tengo hijos y nosotros vivimos hace mucho tiempo. Entonces no le puedo perdonar sus pecados. Regrese donde su amante, a quien llama esposa o esposo, y siga viviendo y adorando criaturas por encima de Dios. Y esto es lo que dice el Señor, que nosotros tenemos que entender que ese sacramento, la confesión, es un sacramento que nos da la libertad para vivir en orden con Dios. Pero hay católicos que se diseñaron una religión en la cual no creen necesario confesarse. O sea, ¿acaso eso es catolicismo? Esa religión es falsa. Esa religión no es la religión de Dios. Porque dice San Pablo, aunque venga un ángel del cielo y cambie una sola palabra de la ley de Dios, maldito será puesto en el fuego eterno, porque no puede cambiar ni una letra de la ley de Dios. Y hoy estamos tan mal y tenemos que despertarnos tanto, que a veces encontramos sacerdotes, a veces encontramos personas que le dicen a la gente que vive en pecado, no te preocupes, el Señor te ama así, Él sabe que tú tienes una buena intención. Y yo le digo, si usted cree eso, y usted le obedece también a ese sacerdote, junto con ese sacerdote se van para los infiernos, le aseguro eso. ¿Y por qué hablo yo así? Les voy a contar.
lo que yo estoy diciendo a los que viven en esos pecados les suena muy duro. Dicen, ¿cómo es de duro este señor? Y de pronto es que es un papá o una mamá que tienen un hijo viviendo así y que no tienen el valor de decirle a ese hijo que está viviendo en pecado, o ellos están viviendo así. Entonces, claro, lo que yo estoy diciendo es cosa de fanáticos, de gente muy dura, de gente muy cruel. Parece que nunca hubieran leído a San Pablo, parece que nunca hubieran leído el Evangelio. Ese sí que es duro, ese sí que es firme, porque es lo mismo que estoy diciendo yo. Estamos diciendo de que la razón por la cual nosotros tenemos que despertarnos hoy y acabar con esta violencia, con esta maldad, con esta deshonestidad, con esta perversión en que estamos, es con nuestra conversión. Tenemos que cambiar el corazón. No podemos ser estos católicos mediocres y mentirosos, hipócritas. Tenemos que convertirnos en católicos santos, gente de Dios, gente de verdad. ¿Y por qué digo yo eso? Por esto. Primero, les advierto, yo soy la persona más indigna para estar en este lugar hablando de Dios. Yo perseguí los cristianos, me burlé de la iglesia, compuse obras de teatro ridiculizando la existencia del infierno y del pecado, que fueron las obras de más éxito de mi vida. Hice lo que quise por 33 años que viví sin Dios y sin ley. Tuve éxito en la vida porque los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Y por eso me fue tan bien económicamente y tuve mucho éxito, porque no tenía escrúpulos, porque nadie me importaba, porque hacía lo que tenía que hacer para triunfar yo, porque era solo para mí. Pero hoy estoy entre ustedes porque el Señor me ha rescatado en medio de una experiencia muy dolorosa que fue un secuestro, pero bendito secuestro. Hoy le doy gracias a Dios por eso, porque los guerrilleros me quitaron todo el dinero que tenía, que era como un Dios para mí, y me salvaron ellos mismos, que parecía que fueran mis torturadores, pero al final Dios los utilizó para limpiarme a mí. Y el Señor se me apareció a mí, el peor de todos, el más pecador, el más miserable, y me mostró el infierno, me mostró el purgatorio, me mostró su gloria en sus ojos, y puedo testificar esta noche ante ustedes que yo he visto a Jesús con mis propios ojos, y más de una vez. Y es un Dios que está vivo, que nos creó a nosotros con sus propias manos, que está aquí presente entre nosotros, que nos creó porque nos ama y que nos quiere llevar a la gloria al final de esta vida. Y que Él me dijo que yo tengo que hablarles a ustedes exactamente como les estoy hablando, así me tiren piedra, porque vengo es para decirles: Dios los quiere salvar, Dios los creó por amor, pero también se pueden condenar si ustedes no obedecen lo que el Señor les está mostrando, porque hay un enemigo que se llama Satanás y existe. Yo conozco las fuerzas del mal, fui esclavo de ellas por 33 años y después el Señor me las mostró para que mis propios ojos las pudieran ver. Y por eso hoy las denuncio con mi vida y les digo: ojo, esta vida es un instante en la eternidad, y en este instante se pierden millones de almas porque se enamoran de esto. Y el diablo nos vuelve tercos, soberbios, nos vuelve autosuficientes, pretenciosos, vanidosos, y llegamos a decir: el infierno no existe. Usted se puede imaginar un católico, así sea un cura, así sea el más educado, así sea el más rico, el más importante. Usted dice: el infierno no existe, y ¿sabe qué está haciendo? Se está yendo contra un dogma de la Iglesia Católica. ¿Saben qué es un dogma? Un dogma es algo que la Iglesia nos enseña que tenemos que creer, porque si no creemos, llamamos al Espíritu Santo mentiroso, y llamamos a la Iglesia mentirosa, y nos vamos contra Dios. Y ustedes han visto que es muy común en el mundo de hoy
encontrar gente católica que le dice a usted que el infierno no existe. Monjitas, sacerdotes, laicos, gente que hasta sirve en el altar del Señor. Más les valdría no haber nacido. Es mejor que se pongan una piedra al cuello y de una vez se lancen al mar. Tienen más chance de salvarse. Usted se puede imaginar un católico a quien se le ha dado todas las verdades, no le falta ni una, irse contra ellas y encima de eso venir a servir al Señor en el altar y predicar desde el altar esas herejías. ¿Usted quiere conocer el camino más rápido a los infiernos? Ese es. Si usted ve un sacerdote predicando herejías desde el púlpito, diciéndole a usted que Moisés no partió las aguas, no hubo diluvio, la Virgen tuvo más hijos, Jesús no multiplicó panes, échese la bendición y ore por ese, porque si no se convierte, va derecho a los infiernos, porque no solamente se atrevió a predicar desde el púlpito del Señor mentiras, sino que pervirtió a los que le estaban oyendo, los confundió. Y cuando el Señor dice: cuando le hagas algo así a esos pequeñitos míos, me lo has hecho a mí. Y por eso tenemos que entender que debemos ser humildes. Ustedes han visto que el pecado es tan espantoso que yo he encontrado en la Iglesia Católica hoy personas que viven en pecado mortal, o sea, en unión libre, y se atreven a servir en el altar del Señor. He conocido ministros de la Eucaristía que viven en pecado mortal. Ustedes se pueden imaginar un pecado más atroz y espantoso que ese. Es como irle a darle cachetadas al Señor en la cara, así. Gente en pecado mortal de ministros de la palabra, gente en pecado mortal de catequistas, gente en pecado mortal de misioneros. Yo le digo, ojalá que toda la gente que está en pecado mortal se viniera para la iglesia. Claro que sí, porque Jesús vino por los enfermos, y que vengan a la iglesia porque ese es el hospital de las almas, y ahí es donde son llamadas a ser sanadas por el Espíritu Santo y por las oraciones de la iglesia y de los fieles. Pero ¿cómo se van a venir así de enfermos a servir en el altar del Señor? Yo les voy a decir hasta dónde puede ser uno de terco, de soberbio, de desafiante a las cosas santas. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, acuérdense que Moisés estaba en el monte, por allá en el monte, y desde una zarza que ardió, que el fuego salió de esa zarza, Dios le habló. Y lo primero que le dijo a Moisés, ¿qué fue? Le dijo: quítate tus sandalias, porque estás parado en tierra santa. Ese mismo Dios que le habló a Moisés es el Dios que está en el sagrario, el Dios que va a descender sobre el altar de la iglesia, el Dios que habla a través de la palabra. ¿Y usted se imagina que usted se va a venir de servidor de ese Dios en pecado mortal? O sea, eso es algo tan absurdo, y hoy es muy común en la iglesia esto. Y después estamos asustados, aterrados por las cosas tan horribles que están pasando en mi ciudad, las cosas tan horribles que están pasando en mi nación, las cosas tan terribles que están pasando en el mundo, cuando yo mismo estoy contribuyendo para que más demonios suban del abismo. ¿Ustedes saben que los demonios se alimentan de sangre inocente? Cada aborto que nosotros cometemos saca demonios del abismo. Cada aborto, porque es un sacrificio de sangre. ¿Ustedes se han dado cuenta que todo se paga con sangre? Cuando el Señor estaba preparando a su pueblo para sacarlo de Egipto, ustedes se acuerdan que en una noche llegó el ángel del Señor, el ángel del castigo, y se llevó todos los primogénitos de los egipcios,
animales y seres humanos, los primogénitos. Y le dijo a los hebreos: maten un becerro, con su sangre marquen las puertas de sus casas y comas en ese becerro totalmente antes del otro día, y el ángel no los tocará. Y con esa sangre se pagó la salvación de ellos. Después, cuando nació Jesús, el diablo a través de Herodes se cobró el nacimiento de Jesús y mató a todos los primogénitos de Belén. Y con esa sangre se vengó. Y así Jesús, cuando muere en la cruz, derrama toda su sangre para pagar por nosotros. Y lo que nosotros hacemos, siendo católicos fieles, de verdad, es entregar nuestra sangre al servicio de la iglesia, para que el Señor con ella pueda comprar almas, mientras esta sangre esté circulando por dentro de estas venas. Porque el Señor va a convertir nuestra sangre en dinero para comprar almas, si nosotros somos los católicos que somos llamados a ser. Pero tengan la seguridad, gran parte del idioma que estoy utilizando, del lenguaje que estoy utilizando, suena como si estuviéramos hablando con extraterrestres, porque la mayoría de la gente no quiere entrar en la realidad espiritual, sino que quiere entrar siempre en la realidad material. Es más, usted entrevista a católicos saliendo de la iglesia y le pregunta: cuénteme una cosa, ¿qué porcentaje de sus oraciones las hace para el beneficio de su vida particular? O sea que usted viene: Señor, ayúdame con mi salud, la salud de mi hijo, ayúdame con mi economía, ayúdame con el afecto de mi esposo, mi esposa, el amor del prójimo, todo, ábreme las puertas, las oportunidades. Todas las oraciones para sus beneficios y necesidades terrenales, todas. Le digo, ¿cuántas oraciones de estas que usted hace con tanta desesperación, con tanta pasión, con tanto interés, que hasta piensa: ¿será que me oyó? ¿Será que me oyó? A veces me preguntan a mí: Señor, usted que ha tenido todas las experiencias, ¿por casualidad no conoce una novena bien fuerte que realmente llegue a tocarle la puerta a Dios? Porque he hecho como 10 y no me funcionan. Ese tipo de religión es religión de paganos, eso no es de cristianos. Esas son cosas de gente que no ama, sino gente que se ama solo a sí mismo y ama solo sus necesidades. No ama a Dios, no viene a la iglesia para decir: gracias Señor, te glorifico, te bendigo por todo lo que me has dado, por la oportunidad que me has dado de estar vivo, por el don de la vida, y dale gracias por las pruebas, por las tribulaciones, por las enfermedades, por todas las dificultades de la vida. Y Señor, tú conoces mis necesidades, sabes lo que me pasa hoy. Si tú quieres, ayúdame a solucionarlas. Eso es lo último que se dice, lo último que se pone ante el Señor. Pero lo primero tiene que ser glorificarlo, alabarlo, bendecirlo, darle gracias por lo bueno y por lo malo, y tener la seguridad de que Dios está en control. Y por último, presentar esas cosas de nosotros. Por último, pero ¿cuál es la prioridad del hombre de hoy, del católico común de hoy? Sus necesidades, sus necesidades. Yo a veces escucho gente rezar, y entonces rezan un rosario, por ejemplo, en comunidad o en familia, y empiezan: te pido por la salud de Pepito, te pido por el trabajito de Lulita, te pido por esto y por aquello, con una pasión, los ojos brotados, las manos acá, y al final del rosario dice: y te pido por la conversión de todos los pecadores. O sea, sin pasión, a toda velocidad, sin corazón, sin nada. O sea, ¿cómo es posible que la pasión esté solamente en lo mío, en mis necesidades, en mis inseguridades, en las cosas que me atañen solo a mí y a lo que a mí me concierne? Y los demás, que se los lleve el tren. Esos, pues a mí no me concierne. Por eso cuando veo noticias digo: gracias a Dios que no fue aquí donde se cayó esa casa encima, ¿right? Porque gracias Señor por defendernos.
¿Los demás qué? Se murieron, se aplastaron, fin de la historia. Pues el Señor nos está llamando a que nosotros entendamos que nacimos católicos para ser el alimento de toda la humanidad entera. Tiene que saber esto. Cuando usted ve una persona pasar por su lado que nunca ha visto y quizás nunca volverá a ver, esa persona le pertenece a usted. El Señor se la dio. Por ese instante que la vio, se la dio a usted. ¿Qué tiene que hacer con ella? La tiene que amar, la tiene que respetar, tiene que sentirla en su corazón. Así pase a 100 kilómetros por hora en un automóvil por el frente suyo. No puede simplemente pensar que pasó un Toyota. No pasó un ser humano, no pasó un Toyota. Porque para la mayoría de la gente pasó un Honda, pasó un Toyota, pasó un Mercedes. Y la gente que va adentro, ¿cómo se llama? ¿Será que son Plymouth o Chevrolet los que van manejando? No, es que eso es lo que sucede. Entonces, nosotros tenemos que meternos en la realidad espiritual. La realidad espiritual es que cada ser humano cuenta. Fíjense, todos los criminales que están haciendo todas estas locuras aquí en México, como lo hicieron en Colombia, como lo hacen en el Medio Oriente, por allá, fanáticos religiosos, no hay diferencia, es violencia, es cosas del diablo, son eso. Uno diría, uy, qué hombres tan horribles, qué asesinos, qué espanto. Lo que uno no se acuerda es esto: nosotros como católicos tenemos la sabiduría de Dios. ¿Y qué nos enseña el Señor sobre el mal? Él nos dice, tienen que distinguir entre el pecado y el pecador, porque el demonio es el pecado, y lo que el demonio hace es que se posa en el cuerpo de su prójimo para que usted odie al prójimo por el pecado que está en él. ¿Ustedes se dan cuenta la astucia del diablo? Entonces yo odio a mi hermano, al prójimo, por el pecado que está en él, cuando el pecado que está en él no es él, sino el diablo. Obviamente que él es cómplice de que el diablo esté en él, pero él no es el pecado. Entonces lo que el diablo quiere hacer es que usted odie a su prójimo por el pecado que está en él, que es el diablo. Lo que yo tengo que hacer es esto: yo no puedo juzgar a la mujer adúltera porque ella es una pecadora. Yo puedo denunciar el adulterio que es el diablo y implorarle a Dios para que la mujer adúltera deje el adulterio y se convierta. Yo no puedo juzgar al homosexual porque él es un pecador, pero sí puedo denunciar el homosexualismo, que es el diablo, que es Satanás, y tengo que distinguir entre los dos. Entonces le pedí al Señor que le dé a ese homosexual la salud espiritual para no actuar como un homosexual sexualmente, para entrar en castidad. Yo no puedo juzgar al ladrón porque él es un pecador, pero sí puedo denunciar el robo que es el demonio, y estas cosas las tengo que tener claras, y esto es lo que nosotros somos. Entonces cuando usted vea todos estos criminales que están decapitando gente, robando gente, chantajeando a la gente, amenazando la humanidad, ore para que el demonio los deje, ore para que se conviertan, ore para que el Espíritu Santo les entre, a cambio de juzgarlos, maldecirlos y pedir que los decapiten a ellos también, porque eso es lo que normalmente nosotros pedimos. ¿Por qué Dios le dio a Salomón lo más grande que Dios da? La sabiduría. Porque Salomón no le pidió nada más. Salomón no le pidió la muerte de sus enemigos. Salomón no le pidió dinero. Salomón no le pidió dones extraordinarios de ninguna naturaleza para tomar ventaja sobre la humanidad. Lo único que pidió él, que era un niño todavía, le dijo: me diste todo este pueblo que es incontable de numeroso, de lo numeroso que es. Dame lo único que me va a ayudar, que es la sabiduría. Y el Señor, por haber pedido él eso, no solamente le dio la sabiduría, sino que le dio todo lo demás. Nadie ha sido más rico que Salomón. Nadie ha podido hacer lo que él hizo. Y miren, el Evangelio nos dice:
busca primero las cosas de arriba y todo lo demás llegará por añadidura. Si nosotros entendemos eso, nos vamos a convertir en verdaderos católicos. ¿Cuál es un verdadero católico? Aquel que se deja de quejar. Ya usted no anda por ahí como una plañidera con una trompeta de las lamentaciones, mostrando un corazón destruido de todo el daño que le han hecho. Ustedes no se han sentado a veces con gente que es capaz de gastarse 2 horas lamentándose por todo lo que le han hecho, llorando con unas heridas así. Esos son los templos del amor propio. El Señor dice: acuéstate en ese madero, deja que te claven en ese madero, que te pongan corona de espinas, que te escupan, que te desprecien, que te ignoren, que te pisoteen. Eso deja para que conozcas el amor y la salvación que te vine a ofrecer. Pero ¿qué está haciendo la gente? Con los brazos así diciendo: ya no confío en nadie, mi corazón no lo vuelvo a abrir, me lo han roto, lo tengo todo herido. ¿Cuál herido? Lo que es un vanidoso lleno de amor propio, que estaba lleno de expectativas y de manipulación a los demás, y como no le dieron lo que quería, entonces se ofendió. ¿Por qué la gente se ofende? Porque no le dan lo que quiere, por eso se ofende. ¿Por qué anda la gente con el rostro así de largo por ahí caminando? Porque no tienen lo que quieren, por eso, porque no les han salido las cosas bien. El Hijo de Dios vive en gracia. Eso quiere decir con paz y con gozo. Nadie le quita eso, así le estén serruchando una pierna. Porque miren, la Virgen María en el Calvario es el mejor ejemplo que podamos tener. Ella sufrió enormemente por todas las torturas que su hijo estaba viviendo. Las sufría ella en su propia carne, en su corazón. Pero en medio de todo ese sufrimiento, ella sabía que así tenía que ser. Y lo aceptaba con amor porque sabía que la voluntad de Dios es perfecta, que nadie la puede cambiar y que a pesar de ese dolor, ella le entregó ese hijo al Señor. Eso pasa con una mujer buena, católica, que se le muere un hijo y el Señor se le lleva un hijo. Le duele, lo llora, pero en el fondo de su corazón tiene paz y tiene gozo porque cree en Dios y sabe que Dios por alguna razón lo permitió, por absurdo que sea. Eso, una persona que pierde todo su dinero de pronto y ha sido una persona honesta, trabajadora, dedicada a su trabajo en todo, siempre ha hecho lo que corresponde hacer y de la noche a la mañana todo le sale mal y pierde todo. Como esa persona es una persona de Dios, él no pierde la esperanza, no se desespera, obviamente está triste porque todo ese trabajo se perdió, sus esfuerzos, como la madre que perdió un hijo, pero dentro de su corazón nada le ha cambiado, porque tiene esperanza, tiene todavía fortaleza y perseverancia para volverse a reinventar y con la ayuda de Dios puede volver a hacer todo nuevo. Ese es un hijo de Dios que es un buen marinero, que navega en los buenos climas y en los climas torrenciales y navega con la misma fe, porque nunca se deja aplastar por los cambios de la vida, por los eventos de la vida, nunca lo confunden porque está edificado en la roca. Y hoy es el día del Señor en el cual Él nos dice, como dice la palabra de Dios: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Eso es lo que el Señor nos dice: no vayan a endurecer el corazón esta noche, que el Espíritu Santo les habla al fondo de sus almas y les dice: despiértense, porque los puedo llamar esta misma noche. Nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor nos va a llamar. La muerte no escoge por edades. La muerte nos llama el día que el Señor escogió. Y ese día no lo conocemos ninguno de nosotros. Y yo les aseguro esto: no les recomiendo a ninguno de ustedes no estar preparado para encontrarse con el Señor esta misma noche.
Hoy es el día del Señor, no mañana. Si algún día usted va a recibir una bendición de Dios, ese día tiene que ser en el momento presente. Pero ustedes saben una cosa, el diablo es tan astuto que es un experto en robarnos el momento presente. Hay personas que están en el lugar indicado a la hora indicada, pero están ausentes de corazón. Aquí pueden haber personas sentadas que me están mirando a mí, pero no me están oyendo, porque su corazón lo tienen en otro lugar, preocupados de otras cosas, y todo lo que el Señor vino a darles no lo van a recibir porque no están aquí. Hola. Es que eso es lo que está pasando. Entonces el Señor dice: despiértate y escucha lo que te vine a decir. Te vine a decir, tienes que convertirte, tienes que cambiar ese corazón, tienes que empezar a amar. No puedes tener un corazón selectivo. Hay personas que crecen diciendo que el negro es malo, que el amarillo no me gusta, que el verde tampoco, sino aquellos a quien yo acepto en mi vida. Hay personas así. Ustedes seguramente han encontrado gente que es tan torpe y tan soberbia que están convencidos que son de mejor familia que otros. Seguro que ustedes han conocido gente así. Caminan diferente, actúan diferente, llevan un apellido sobre el hombro que les pesa cantidades y tienen que defenderlo, y llevan ese orgullo y miran así a los demás porque llegaron a llenarse de tanto orgullo, de tanta soberbia, de tanto espíritu de Satanás, que llegaron a convencerse que son mejores que los demás. Hay personas que tienen títulos universitarios y cuando ven a una persona que no tiene formación académica, lo ven inferior. ¿Ustedes se imaginan que se mueran así? ¿Se imaginan? Esos inferiores van a estar por allá arriba y ese con sus títulos va a estar hasta aquí del lodo pidiendo que le den un poco de agua como el rico Epulón, porque eso es. Y con eso no estoy diciendo que tener formación académica no es bueno, pero es bueno solo si es para glorificar a Dios, si es para servirle al prójimo, si es para hacer de eso una bendición para todos. Pero si es para colgar esos diplomas en la sala de su casa y hablarle a sus amigos y sus visitas lo grande que usted es, lo grande que fue su abuelo, lo grande que fue su tatarabuelo, y todo el orgullo de las cosas absurdas del reino de la tierra, póngase el cinturón de seguridad, porque si se encuentra con el Señor, nunca podrá entrar al reino de Dios, porque con ese orgullo jamás podrá ver a Dios, nunca lo podrá ver, porque si no lo apreció en las personas chiquitas, en los ignorantes, en los que no tenían los privilegios que usted tenía, entonces en esos estaba Dios y usted lo ignoró, usted lo despreció, y por eso entonces el Señor, cuando lo encuentre, no lo va a defender ante el Padre, no lo va a defender y no va a testificar en su favor ante sus ángeles. Y esto está escrito, es evangelio. Si usted quiere sacarle el mejor provecho a esta reflexión esta noche, entonces mídase el radio del amor en que se encuentra hoy. Piense esto: si usted se muriera hoy, usted avanzaría hacia Dios tanto como haya amado. Esa es la vida espiritual que usted tiene. Por eso, si usted pudiera ver el mundo espiritual por un segundo, quedaría aterrado de ver los millones de almas que no salieron de acá. Estoy hablando de las del purgatorio, porque las que se hundieron, se hundieron. Pero hay almas que ascendieron un poquito, otras un poquito más, otras un poquito más. Pero lo que les falta para llegar a la plenitud de la luz es lo que no amaron, lo que no vivieron en la vida terrenal con el amor de Dios. Y entonces les toca llenar todas esas áreas que están sin resolver en el amor,
les toca llenarlas en ese amor desde la conciencia, y eso duele, porque la conciencia en la plenitud del mundo espiritual es un intelecto puro, o sea de que usted siente y conoce la consecuencia total de sus actos de desamor, y se da cuenta cómo afectaron toda su familia, generaciones por venir, disminuyeron las gracias de la iglesia, afectaron almas en el purgatorio, el dolor es inmenso. Entonces, esa es la medida de cuánto avanzará usted si se muere esta noche. Si usted sale a la calle y se para en una esquina de esta ciudad y ve toda esa gente pasar, piense cuánto siento por ellos, tengo amor por ellos. Eso es lo que le falta para llegar a la gloria de Dios. Eso le falta. Mire toda la gente que está acá. Este es un ejercicio muy pequeño. Solo mirar los que están acá. Usted en su corazón, sinceramente, dígale al Señor: ¿será que yo amo y me preocupo por la salvación de todas las almas, de toda la gente que está en este recinto? ¿Será que en mi corazón, sinceramente, yo vine aquí esta noche para aprender a amar más, para aprender que toda la gente que está acá son hijos de Dios y me preocupan y los debo apoyar desde mi corazón, desde el silencio de mi amor, en el amor de Dios, debo sentir por ellos? Entonces, en ese momento está construyendo el reino de Dios en un edificio espiritual que lo llevará al cielo. Pero si usted se queda ahí, en esa pequeñez del amor en que está, sin extenderse para que el amor suyo le llegue a todos, no alcanzará a llegar al reino al final de esta vida. Le tocará subir muy lenta y dolorosamente. Esto no se nos puede olvidar. ¿Por qué la gente anda tan disminuida? Porque ama muy poquito, por eso están tan disminuidos. ¿Por qué estamos tan deprimidos, tan confundidos? ¿Por qué tantas cosas no funcionan? ¿Por qué es que mi corazón no está en paz? ¿Por qué no tengo alegría? Porque no amo lo suficiente. Por eso no tengo alegría. Porque estoy esperando es que me amen a mí. Estoy esperando que el mundo, la vida me dé a mí. Pero yo no le doy nada ni a la gente ni al mundo. Y entonces pensemos en esto. Dios nos llama a que nosotros observemos esto. Les voy a poner un ejemplo, no porque este ejemplo sea el único, pero es muy común. Una madre buena. Una madre buena tiene un corazón que solo quiere servir, no quiere ser servida. Y está con una sonrisa así. Y toda la vida corre de un lado para otro, sirviéndole a todos, incansablemente. Ni siquiera se dan cuenta cuando está enferma, ni cuando está cansada. Y así la entierran, con una sonrisa así. Siempre se dio. ¿Pero qué tenía? Siempre estuvo alegre y nunca estuvo agotada. ¿Por qué? Porque el que ama, el que trabaja, el que da con amor, nunca se agota. Porque está dando nada menos que la fuente del amor de Dios que circula por su corazón. Y entre más damos, más nos llenamos. Miren, cuando yo era artista de profesión, actor y músico, y era mi profesión, hacía giras por todo el mundo. Sacábamos un disco nuevo y nos íbamos por un promedio de 25 a 30 países en gira con una orquesta de 18 personas. En total viajábamos 30. Era una cosa muy difícil de manejar y nos demorábamos 8, 9, 10 meses sin regresar a la casa, dando conciertos casi todas las noches en diferentes ciudades. Cuando yo regresaba estaba totalmente destruido y agotado y me tocaba tomarme 3, 4 meses para recuperarme. Ahora que llevo 13 años de misionero, viajo todo el tiempo por el mundo entero, por los 5 continentes. He visitado 93 países en los 5 continentes estos 13 años. ¿Ustedes creen que siquiera por mi cabeza se me pasa la idea de irme de vacaciones o de ponerme a tirarme en una playa por allá como un camarón para descansar?
No se me pasa por la cabeza porque no me canso. El cansancio que tengo es el cansancio normal de un día de trabajo y me lo recupero acostándome unas horas por la noche. Y al otro día me levanto listo para seguir. ¿Por qué? Porque ahora descubrí algo muy diferente. Ahora tengo a Dios en mi corazón. Y como lo que hago, lo hago por amor, entonces no me agoto. Y el cansancio que tengo es el cansancio de mis huesos, que es normal después de un día de trabajo. Pero no me agoto y tampoco dejo de sentir el mismo entusiasmo para entregar lo que el Señor quiere que yo entregue. Yo entrego con la misma pasión lo que tengo que entregar a una persona, a 20 personas o a 1.000.000 de personas. Lo entrego con la misma pasión, porque es que ese es el amor de Dios y en esa forma nos debemos comunicar entre nosotros. El que ama no se agota. Ustedes han visto a las personas egoístas que dan y apuntan todo lo que dan, y un día cuando están mal con uno le sacan la lista y le dicen: todo lo que he hecho por ti, ¿te acuerdas lo que hice en tal fecha, tal hora? Nunca me lo agradeciste, esto y aquello. Padres que hasta maldicen a los hijos y les dicen: ingratos, todo el sacrificio que hicimos, los sacrificios de esto y lo otro por educarlos, los trasnochos de esto, y me pagan con eso, no me llaman a mi cumpleaños. Claro, porque hicieron todo por egoísmo, hicieron todo por interés, hicieron todo para que nos amaran, no hicieron las cosas por amor. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo? El día que usted le saca en cara a otro lo que le ha dado, perdió la gracia. Hágase de cuenta que nunca lo dio, quedó totalmente inútil, no sirve para nada. Lo único que sirve ante el tribunal de Dios es lo que doy y me olvido que lo di, no lo tengo en ninguna lista. Por eso se dice: lo que tu mano derecha dé, que no lo vea a la izquierda. Las obras del amor se entregan sin condición. Entonces, ¿cuál es el verdadero amigo? ¿Cuál es la verdadera esposa? ¿Cuál es el verdadero esposo? ¿Cuál es el verdadero hijo? Aquel que da sin medida. Ese es el verdadero. Aquel que nunca nos saca en cara lo que nos da. Aquel que nunca se cansa de darnos. Aquel que nos ama y ama y ama hasta morir amando. Eso es el llamado del Evangelio. No hay ninguno otro. Por eso, esta noche, si usted está acá agotado con alguna persona en su vida que ya le ha dado demasiado, ya no puede más, ya no se lo soporta más, eso quiere decir que usted está inundado de amor propio. Ojalá que no se muera esta noche, porque no le va a ir muy bien. Por eso es mejor que nosotros aprendamos a amar aunque duela, porque ¿saben una cosa? La caridad que no duele no es caridad. Hay gente que se siente súper generosa en la iglesia, porque pasan la canasta y saca un billete de, primero digo, voy a dar 100 hoy, pero después 50, al final 20, y le dolió y no dio nada, porque lo que dio no es ni siquiera lo que le sobra, ni siquiera, son migajas que tiró ahí, y sin embargo le dolieron, tuvo que pensar. Pero mire, si usted quiere dar limosna, si usted quiere ayudarle a la iglesia, saque una suma que le duela y que le duela harto. Y ese día se dará cuenta que le ayudó a la iglesia. De lo contrario, usted nunca dio nada, porque nunca le dolió, porque le entregó las migajas. ¿Han visto gente que se vuelve toda buena y entonces le va a dar ropa a los pobres? ¿Y saben qué sacan del closet? La ropa rota, la que no se pone ya, la que está a veces hasta sucia, esas se las llevan a los pobres. O sea, utilizan a los pobres como caneca de basura y les llevan las cosas que ya no sirven a los pobres. Esa ropa sucia y esa ropa que usted no se ponía, se la va a encontrar ante el tribunal del Señor. Cada trapo de esos, cada migaja que tiró en la iglesia de limosna, cuando usted tenía para darle a la iglesia y no le dio. Y eso que le dio a dar a la iglesia se lo comió por allá para llenar el Dios que tiene, que es su vientre. A eso sí le gastó
a esa sí no tiene miedo de gastarle una fortuna sentado 3 horas en un restaurante gastándose una fortuna que se le hubiera podido dar a la iglesia, pero usted prefirió darle culto a su vientre o adornar su cuerpo cuando tiene un closet que no le caben las cosas. Esto tenemos que entenderlo. Si queremos saber qué es la caridad, tenemos que despertarnos. Y miren, ¿sabe qué pasa en el mundo de hoy? Que la gente tiene miedo de exhortar al prójimo con la verdad. Pero de la única manera que nosotros podemos hacer eso es cuando lo podemos hacer con firmeza, pero con caridad y sobre todo con testimonio. Porque si yo fumo y me da por ser un valiente consejero y le digo a todos los que fumen, no fumen, se van a morir de cáncer, se les va a dañar el pulmón, y yo fumo y no quiero dejar de fumar, no tengo ninguna autoridad, se van a burlar de mí, van a decir, ya este se enloqueció, mírelo a él, fuma más que nosotros y nos viene a decir que dejemos de fumar. Pero si esa persona que fuma tanto deja de fumar y se le aparece a sus compañeros fumadores y les dice, hermanos, no fumen, se van a morir, eso les va a dar cáncer, mire que si se puede, yo dejé de fumar, eso tiene autoridad. Por eso exhortar al prójimo tiene sentido mientras tenga autoridad espiritual, moral, mientras yo pueda decir que yo cambié, que yo entiendo lo que es ser obediente, que yo entiendo lo que es cambiar mi corazón. Esta es la única manera que puedo yo dar testimonio y exhortar. Aquí podríamos estar toda la noche hablando de esto porque esto no tiene fin, porque el Señor nunca terminaría de decirnos a nosotros todo lo que tenemos que cambiar, pero como dice la palabra, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Cristo hace crecer. Vine acá a sembrar, ustedes continuarán regando, pero Cristo va a ser el que en sus corazones crecerá la semilla que se sembró. Pidámosle al Señor eso, para que así podamos disfrutar de sus glorias y maravillas. Voy a terminar leyéndoles a ustedes un pasaje que acabo de abrir donde el Señor quiso llevarnos, y es del libro del Apocalipsis en el capítulo 4, desde el versículo 1, y dice, Dios en el trono de su gloria. Después tuve una visión, una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes, como una trompeta que hablaba conmigo, diciéndome, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al instante caí en éxtasis, vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que está sentado parece de jaspe y cornalina, y rodea el trono un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono vi 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos con túnicas blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. 7 lámparas de fuego arden ante el trono. Son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono, una especie de mar transparente como el cristal. En medio del trono y alrededor de él hay 4 seres vivos llenos de ojos delante y detrás. El primer ser vivo se parece a un león, el segundo ser vivo se parece a un toro, el tercer vivo tiene el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser vivo se parece a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivos tiene 6 alas y están llenas de ojos por fuera y por dentro, y sin descanso día y noche dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que va a venir.
Cada vez que aquellos seres vivos tributan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de reunirnos para reflexionar en los misterios de nuestra fe. Le damos gracias por ese Espíritu Santo que se ha hecho presente entre nosotros esta noche con tanta fuerza para penetrar nuestro corazón y para herirnos con su amor. Y por eso glorificamos a Dios y le damos gracias y lo bendecimos porque somos piedras vivas del templo del Señor y que cada uno de nosotros salgamos de aquí a hacer luz para este mundo. Y si aquí hay personas en pecado mortal, que el Señor nos dé la bendición para que esta noche se arrepientan, se confiesen y regresen a la luz porque los necesitamos. Amén.